Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Guirado, quien es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en España, y para este programa nos platicará sobre el fascinante mundo de los cometas. Si quieren saber por qué el 10% del agua de su cerveza es extraterrestre, él nos lo explica con una guitarra. Bienvenidos a este otro episodio de Recovecos de la Ciencia, donde el tema de hoy es de cometas. Aquí tenemos al especialista en cometas, el doctor Daniel. Él nos va a hablar sobre estos objetos que seguramente ustedes alguna vez han visto, que han pasado por el cielo y les llama la atención y tienen intriga y curiosidad sobre qué los compone, cuál es su estructura, de dónde vienen. Pues bueno, aquí él nos va a resolver muchas de estas dudas y hasta más. Entonces, muchas gracias por acompañarnos este día, por compartir su tiempo con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. No soy tan experto, creo que voy a traer más preguntas que respuestas, pero bueno, eso también es bueno, ¿no? Crear curiosidad. Claro, de eso se trata. Lo que sí seguro es que me gusta mucho. Doctor, bienvenido otra vez. Gracias por estar aquí. Ya habíamos hablado hace varios días sobre hacer este podcast y ya estamos aquí. Y bueno, vamos a empezar desde un principio para entender todo esto que tiene que ver con los cometas, ¿sí? En la parte histórica, creo que ya ha habido varios, como digámoslo, cazadores de cometas que han estado como observando el cielo desde tiempos muy atrás, ¿no? Hablamos de Messier, ¿no? Que tal vez es conocido, tal vez por hacer este catálogo, creo que eran como de 100 objetos, ¿no? Más por ahí, digamos, esos que le llamaban objetos del cielo profundo, pero en verdad lo que él trataba de hacer era como ver esos objetos para poder identificar los cometas, ¿no? Esa es la parte más histórica. ¿Sabe cómo es así empezó a descubrirse los cometas? Así empieza y mucho antes, porque el cometa es un objeto bastante curioso. Se sale del cielo, no está en el fondo de estrellas fijas, ni siquiera forma parte de las luces de planetas que llegamos a entender en algún momento. Aparecen de repente, algunos tienen órbita y se identifican como una vuelta de uno anterior, otros no. Y además tienen esta estructura difusa, son casi mágicos, se asociaban con enfermedades o plagas o desgracias que asolaban a la Tierra. Luego, cuando se descubre su verdadera naturaleza, se convierte en un objeto todavía más fascinante porque encierra muchísima información muy importante, mucho más que esos otros objetos puntuales y tan distantes. Y bueno, también sabemos que, bueno, él era un cazador y en el sentido de que era observacional su trabajo, pero pues ya un poco más formal en cuestión de matemáticas, pues destaca Edmund Halley, ¿no? Que de hecho hay un cometa cuyo nombre lleva, ¿no? El cometa Halley, el que le da el nombre, con gran justicia, porque hace gran trabajo en este campo, es alucinante, es de los cometas que más información nos han dado, es un cometa que se veía a simple luz del día. Digo se veía porque a mí me pilló de pequeño. Pasó creo que en el 86 y yo salía muy pequeño, con 6 años, de un centro comercial con mis padres y mi padre me dijo, mira, se ve allí en el cielo, estaba atardeciendo y la verdad es que me importó un pepino. Que yo se viera en el cielo me dio completamente igual. Lo que pasa es que al cabo de los años, cuando me interesó la astronomía y me puse a hacer una tesis, me puse a estudiar algo que estaba relacionado con cometas y en particular este cometa era muy importante para el estudio de esa característica de la luz, que era la polarización circular. Y entonces terminé leyendo todos los artículos sobre observaciones del Halley, conociéndolo muy a fondo y pidiendo a mi yo del pasado retroactivamente haberlo observado y haberme interesado un poco más. La historia de ese cometa está personalmente muy unida a la historia de mi vida, cosa que no le tiene por qué importar un pimiento a nadie, pero como también estará muy unida a la vida de muchos otros, pues lo cuento. Son 76 años de periodo, lo vi con 6. Si me cuido, no fumo y hago algo de deporte, quizá lo vuelva a ver pasar. Así que esa es como la órbita de mi vida, ¿no? Así que además, no solo es importante porque pues pasa cada tanto tiempo y a veces te toca verlo 2 veces, sino que tiene muchas características importantes para el estudio de cometas, ¿no? Para ya la ciencia que se hace. Es muy peculiar. Primero es muy grande. Un cometa tiene 2, 3 kilómetros, 10 kilómetros como mucho. El cometa Halley es mucho más grande, no sé, pero creo que son como 20 kilómetros o algo así, como el Hale-Bopp. Son unos cometas enormes. Y además
Los cometas suelen ser de dos tipos. Unos que tienen un periodo muy cortito, de menos de 200 años, pero suele ser mucho menos. Y esos cometas vienen de allí muy cerca, más allá de la órbita de Neptuno, lo que se llama el cinturón de Kuiper. Y hay otros cometas que vienen de muy lejos, de un espacio que envuelve a todo el sistema solar en una esfera que se llama la nube de Oort. Los cometas del cinturón de Kuiper tienen unas órbitas cortas, eso, hasta 200 años como mucho. Aquellos, los de la nube de Oort, tienen unas órbitas de hasta miles de años. Pues el cometa Halley tiene una órbita de 76 años, pero viene de la nube de Oort. Es curiosísimo y es muy importante por eso. Nos permite estudiar un tipo de cometas que quizá tengan una composición diferente a los de corto periodo, a los que vamos a pasar varias veces y tenemos ocasión de visitar su luz con nuestros telescopios e incluso quizá en el futuro, como ha ocurrido en el pasado, visitarlo con una nave espacial y hacer análisis, como el caso del cometa 67P con la misión Rosetta. Pero estos cometas tan lejanos no podemos, es una oportunidad de vez en cuando. Bueno, pues con Halley se va a poder. De aquí al próximo paso podremos hacerlo. Entonces el cometa Halley salió de la nube de Oort y ya no va a volver, pues. O va muy rápido que dura 76 años. Bueno, va muy rápido. No sé dónde acaba su órbita tan elongada, pero la verdad es que sí va muy rápido. Y lo que ocurre es que estos cometas están en una órbita estable, en esa nube tan distante, y hay momentos en el que sufren alguna perturbación. Por ejemplo, porque está allí una supernova cercana o por interacción con algún otro objeto cercano, y pueden caer hacia el Sol o pueden irse afuera del sistema solar completamente. Si da la casualidad de que caen hacia el Sol, bueno, pueden llegar a tener una órbita que pase cerca de la Tierra y lleguemos a verlo. Con respecto a ese tipo de cometas, hay algo interesante. No hay forma de prever cuando uno de ellos de repente va a caer cerca de la Tierra, cerca del Sol. Pues porque ocurre de una forma accidental y como sus órbitas son de miles de años, no volveremos a observarlos nunca. Qué interesante sería poder lanzar una misión espacial a uno de esos cometas y entonces analizar cómo son. Porque esos cometas quizás son diferentes de los de corto periodo, de los que están en el cinturón de Kuiper. Y eso nos da mucha información sobre la formación del sistema solar. Bueno, no podemos hacer nada sobre esperar al Halley. Sí podemos hacer algo. ¿Cada cuánto pasa uno de estos cometas sorpresivamente? Cada 2 o 3 de estos cometas pueden pasar cada 2 años. ¿Y qué hacemos? No nos da tiempo a preparar una misión espacial y a lanzarla. Bueno, pues la preparamos y la lanzamos ya. Y la dejamos esperando como un perro que espera a que salga su presa. Agazapado en el punto de Lagrange L2, donde hay tanta basura o tantas cosas útiles, pero tantas cosas que esperan. Con gasolina para calefacción para 2 años. Y en el momento en el que observemos desde Tierra, por probabilidad serán como 3 de ellos, que venga uno de esos objetos de la nube de Oort y se acerque a nosotros, le decimos ¡ahora! Y sale y lo captura. Esta misión ha sido propuesta y aceptada en la ESA, está en una fase inicial de desarrollo y se llama Comet Interceptor. Muy apropiado el nombre. Sí, y bueno, antes de continuar también, entre estas personas que pues fueron importantes en el descubrimiento y ahora sí que la cacería de cometas, está una mujer, está Carolina Herschel. Esta chica era hermana, si no me equivoco, de William Herschel. La verdad es que eso no te lo puedo asegurar. Ya de la biografía me pierdo. Pero ella trabajaba de la mano con William en la búsqueda de cometas, ¿cierto? Entonces, ella, según encuentro en la literatura, descubrió 8 cometas. Pero justo teníamos la curiosidad de si alguno de estos cometas que ella descubrió actualmente se están estudiando o pues son unos cometas más en la lista. No hay cometas más en la lista, todos se estudian y se observan mucho, así que seguro que sí. Lo que pasa es que solo tengo en mente los que hayan pasado últimamente, que son con los que se han hecho investigaciones. Pero todos se estudian y tienen periodos muy cortos y cada vez más, se observan con cada vez más telescopios y aparte de observar la intensidad del flujo de luz, cada vez más se hace polarimetría y cada vez más se sabe acerca de su composición también. Así que si no se han observado lo bastante, se observarán mucho más. De acuerdo. Y bueno, ya que estamos hablando pues, mucho sobre cometas y esto, pues vamos a tratar de definir, no así estrictamente cuál es la definición de un cometa, pero sí para poder diferenciarlos de otros objetos que también se encuentran en el sistema solar, ¿no? Como los asteroides. Igual hay muchas personas que confunden un cometa con una estrella fugaz y así, ¿no? Entonces, pues sí nos gustaría hacer una distinción de estos objetos en el sistema solar. Pues mira, es que claro, hay muchos cuerpos menores y uno se lía, ¿no?
Bueno, un cometa es una bola de nieve sucia, mal dicho, pero en realidad es una mezcla de hielo y polvo. Hay bastante polvo junto con esos hielos. No imaginemos el hielo del congelador de casa, hay hielo de agua y aparte del hielo amorfo como el del congelador de casa, también hay varios tipos de hielo de agua cristalino. Y hay hielo de otras cosas, como el monóxido de carbono. Un asteroide es una roca que está en una órbita normalmente entre Marte y Júpiter. Una estrella fugaz es una de esas rocas, un meteoro, que llega a nuestra atmósfera, se calienta por el rozamiento con el aire, y entonces es verdad que describe una estela momentánea antes de romperse del todo o llegar hasta la superficie. Pero la cola del cometa no es por eso. El cometa tiene hielo. Cuando se acerca al Sol y se calienta, estos hielos se evaporan. Directamente pasan de sólido a gas, porque al no haber presión atmosférica, no hay atmósfera, o no como la nuestra. En un cometa no hay suficiente presión como para mantener ninguna de esas sustancias líquidas. Y esa nube, pues, alcanza muchos kilómetros, miles de kilómetros, cuando el cometa solamente tiene unos poquitos kilómetros. Y eso se ve, porque dispersa la luz, tanto los gases como, sobre todo, el polvo que había encerrado dentro de ese hielo. Los cometas están más allá de la línea de los hielos, más acá de la línea de los hielos están los asteroides, que son rocas. Pero luego hay cosas curiosas. En el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, hay algunos objetos que tradicionalmente se han considerado asteroides y que se ha observado muy recientemente que de pronto van y se activan y sueltan un chorro de gas y polvo, como si fueran un cometa, o como si tuvieran un poco de ese hielo sucio enterrado debajo de la superficie, y a veces, bajo ciertas circunstancias, puede estallar aquello y puede producir un chorro. Se llaman asteroides activos y están en estudio porque pueden darnos un montón de información. ¿Significa eso que estábamos entendiendo mal la línea de los hielos? ¿Significa eso que la línea de los hielos se ha movido de una forma distinta a como nosotros creíamos? ¿Significa eso que estos objetos quizá entre Marte y Júpiter se forman en un sitio distinto del lugar que ahora mismo ocupan el sistema solar? Da igual con esa respuesta, las preguntas ya son interesantes. Es un rollo la ciencia cuando todo concuerda. Y hay una cosa ahora que no concuerda y tiene que ver con cometas. Entonces estamos emocionadísimos con eso. O sea que hay mucho trabajo todavía, ¿no? Cada vez más. Bueno, por suerte. Uno trata de resolver una... Por suerte, si no nos aburriríamos mucho, ¿eh? Y el aburrimiento es el gran problema de la civilización. Sí, definitivamente. Mencionó acerca del tamaño de los cometas, que no suelen ser muy grandes, tamaño con los asteroides. ¿Hay algún tamaño que se han encontrado? ¿Un orden Bueno, vamos a decir 3 kilómetros. 3 kilómetros en el cometa. Y asteroides no hay en orden, porque tú puedes encontrar asteroides de 1 centímetro o de muchísimos metros hasta kilómetros. Asteroides muy grandes, como Ceres, por ejemplo, que Ceres ya ni siquiera es considerado un asteroide, pasó a la categoría de planeta enano. Así que los asteroides, las rocas, sí existe toda una gradación de tamaño, pero los cometas suelen ser todos así. Los pedazos que a nosotros nos visitan tienen 1 kilómetro, 3 kilómetros, o son un poco más grandes como Hale-Bopp o como Halley, de unos 20 kilómetros, 20 y tantos kilómetros. ¿Hay algún motivo por el cual ese tamaño, hay un límite en su tamaño? Pues la verdad es que no lo sé, nunca me lo he planteado. Pues venga, me lo apunto como otra cosa a pensar. Mejor la pregunta que la respuesta. Bueno, ya lo he mencionado, y ¿cuál es el origen de los cometas? ¿De dónde vienen? Ha mencionado que de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper. ¿Solamente vienen de aquí o se puede saber si vienen más de otro lado? ¿Cuál es el origen? Pues primero, de ahí es de donde vienen hoy. Pero ¿dónde se formaron? Es bastante curioso, porque los que están más lejos quizás se formaron más cerca. Me explico. Pasamos primero por los que están en el cinturón de Kuiper. Es bastante natural que estos cometas se formen y además formen parte del disco del sistema solar. Es parte del material que está en ese disco cuando se está formando nuestro sistema solar, y al estar bien lejos del Sol, más allá de las líneas de los hielos, de todas las sustancias que componen aquello, pues todo aquello se congela y se van formando bolas de hielo y polvo. Y se quedan allí, en aquellas órbitas transneptunianas. Eso no me molesta para nada. Pero resulta que cometas de la nube de Oort, pues se piensa que pudieron haberse formado cerca de Júpiter, más cerca del cinturón de Kuiper en realidad. Y que Júpiter, con su gravedad, hubiera hecho unas tremendas carambolas gravitatorias y le hubiera dado unas patadas tremendas y lo hubiera mandado muy lejos a la nube de Oort. Y esa fuera la razón por la que todos los transneptunianos están en el cinturón de Kuiper compartiendo el disco del sistema solar,
mientras que todos los cometas de la nube de Oort están distribuidos homogéneamente en una esfera, en todas las direcciones, con igual probabilidad, de manera isótropa. ¿Qué cosa? ¿Y qué tipo de órbitas podemos encontrar en este tipo de cometas? Son órbitas muy elongadas, son órbitas muy elípticas. Y bueno, son los que han sobrevivido. Es decir, puede haber muchísimos cometas que en el momento de empezar su órbita hacia el Sol, pues hayan caído hacia el Sol, se hayan estrellado contra algún objeto o hayan ido fuera del sistema solar. Por ejemplo, creo que fue en el año 94, llega un cometa de Schumacher-Levy. Me verdad que era un cometa de largo periodo. Y este cometa se estrelló contra Júpiter, estrepitosamente. Antes incluso de estrellarse, se rompió en varios pedazos y se pudo observar desde la Tierra el impacto de varios de estos pedazos, dejando un reguero de pequeños puntos luminosos sobre la superficie en la capa más externa de Júpiter. Es decir, que muchos de estos han muerto en el intento de hacer una órbita estable y bonita. Otros pues tienen una órbita que va cambiando, pues porque van interaccionando con otros objetos. A mí me parece que es bastante ilustrativo el hecho de el Late Heavy Bombardment, supongo que lo podemos traducir por el bombardeo tardío pesado o algo así, o duro, ¿no? Y en ese momento, quizá todo el sistema solar, muy al principio, unos 800 millones de años después de la formación del sistema solar, pues hay un montón de objetos, hay mucho polvo, hay muchos asteroides de muchos tamaños, hay mucho hielo, se forman muchos cometas, y en ese momento hay una gran inestabilidad en el sistema solar. Pues porque dos planetas masivos como Júpiter y Saturno empiezan a encontrarse siempre en el mismo punto. Y es como cuando uno empuja el columpio, siempre cuando el columpio viene hacia él y al final el columpio da la vuelta. Bueno, pues llegó un momento en el que el tirón gravitatorio en esta resonancia constructiva fue tal que mecánicamente fue inevitable que hubiera una gran inestabilidad. Esa gran inestabilidad incluso invirtió la órbita de Urano y Neptuno. Y todo, o mucho, gran parte del material que estaba por allí repartido, tanto de rocas como de hielo, muchos de esos cometas cayeron al Sol. Y algunos chocaron contra la Tierra. Tantísimo, que se estima que el 10% del agua que hoy hay en los océanos de la Tierra es agua que viene de aquellos impactos de cometas. Dicho mal, el 10% del agua de la Tierra es extraterrestre. Digo dicho mal porque tampoco todo lo demás que hay en la Tierra también es extraterrestre. No, viene del sistema solar, qué tontería esa, qué maldad que llegara antes o que llegara después. Y dicho muy mal, pero muy divertido, el 10% del agua de la cerveza es extraterrestre. Así que cuando estéis tomando una cerveza, mirad el vaso y decid, mira, este dedo del vaso, esto viene del Late Heavy Bombardment, viene de fuera de la Tierra a bordo de cometas. Entonces, estamos hablando, hay esta parte de que cómo se creó el sistema solar, que al parecer es una nube de gas que colapsa, forma una estrella en la parte central, y después en el momento que se está formando la estrella, en ese momento que es una protoestrella, se forma un disco alrededor de esta protoestrella y que ese disco contiene polvo y entre otras cosas, ¿no? Y de ahí al parecer se formaron los planetas. Entonces quiere decir que lo que nos está hablando de la nube de Oort, de la cinturón de Kuiper, todo esto, digamos, son los restos de todo este disco donde se formó tanto los planetas como todo lo que hay en el sistema solar. Pues sí, eso es exactamente así y eso es lo interesante. Estos cometas en aquel momento se forman y guardan en su interior ese material intacto. Son como una pequeña cápsula del tiempo que desde entonces se aleja del Sol y permanece inalterada, sin interaccionar apenas con la luz solar, sin interaccionar apenas pues, con campos magnéticos, ni con el viento solar, ni con otros objetos. De forma que podemos suponer con bastante probabilidad de éxito que ese material está casi intacto, un material prístino procedente de la etapa más inicial del sistema solar. Descubrir qué hay dentro de los cometas nos sirve para entender cuál era el material que había al inicio del sistema solar y para entender cuáles fueron los procesos de evolución hasta ese momento y desde ese momento. Cosas como a qué velocidad se estaba agregando el polvo para que se formaran finalmente los planetas. ¿Hay dentro de los cometas partículas de una micra o hay partículas de 1 milímetro o hay partículas de 1 centímetro? ¿Qué hielos son esos? En el punto en el que se formaron los cometas, ¿habíamos traspasado tal línea del hielo o tal otra? ¿Había una temperatura como para que se congelara esto o aquello?
La verdad que son una pequeña cápsula del tiempo que la naturaleza ha guardado para nosotros por casualidad, pero que por causalidad nosotros estamos descubriendo con observaciones desde la Tierra y con visitas, con misiones espaciales a estos cometas, pues un montón de cosas sobre nuestro pasado. Y ahora que mencionaste que pues tenemos, bueno, que por un cometa también tenemos estas moléculas, ¿qué más nos trajeron los cometas? Curiosidad. Bueno, la verdad es que hay una revolución bastante importante, porque una idea muy alocada, que era la panspermia, va cobrando fuerza conforme vamos sabiendo más cosas de los cometas. La panspermia es la teoría de que la vida en la Tierra surge a partir de moléculas orgánicas muy simples que no se forman originalmente aquí en la Tierra, en nuestro planeta, sino que vienen de afuera de donde sea. Y ahora, esa teoría se concreta cuando empiezan misiones espaciales a los cometas y en particular, muy especialmente, la misión Rosetta, que ha hecho, por ejemplo, un análisis de los volátiles orgánicos que hay en los cometas y encuentra precisamente eso, algunas moléculas muy sencillas, como por ejemplo moléculas precursoras de aminoácidos, donde los aminoácidos son los bloques componentes de las proteínas. Y también algo que con un poquito más de trabajo puede convertirse en azúcares. Y entonces, ¿significa eso que en aquel momento de gran diluvio sobre la Tierra y sobre el resto, y sobre todo el interior del sistema solar, de asteroides, de cometas, en aquel agua pudieron venir aquellas moléculas y sembrar en nuestros océanos el caldo primitivo del que luego surgiera la vida? Pues por lo menos no lo contradice. Y como idea es muy bonita. La ciencia no te va a decir qué es verdad y qué es mentira. Te va a proponer una teoría que sirve para explicar una observación y para hacer una predicción que a posteriori se comprueba. Esto encaja dentro del marco teórico. Esto funciona. Como teoría es una teoría válida, como lo son otras teorías válidas. Y desde luego es muy bonita. Y bueno, todo esto nos los trajo. Y entonces, ¿qué compone un cometa? O sea, ¿cuáles son los principales? Ya has hablado de que están compuestos de hielo. Bueno, iniciaste describiéndolo como una bola de nieve sucia. Sí. ¿Qué otros componentes la conforman los cometas? Pues mira, los hielos, como hemos dicho, pues pueden tener varios tipos de cristales de agua y puede haber monóxido de carbono, por ejemplo. Puede haber también alguna molécula de carbono y entonces se forman algunos compuestos cianuros. Se pensaba que el Halley nos iba a envenenar porque pasábamos por su estela, pero es muy tenue. Luego, en cuanto al polvo que hay ahí atrapado, pues fundamentalmente son silicatos bastante sencillos, como cualquier piedra que te puedes encontrar cuando vas caminando por la montaña. Y luego también una importante parte de carbono, de algunas partículas muy absorbentes. Y luego, en cuanto a los orgánicos, que ya sabemos que están presentes, pues su proporción es muy pequeña. Por eso no lo habíamos detectado desde Tierra. Muy, muy pequeña, pero muy, muy importante. Y se ha podido medir gracias a que había instrumentos a bordo de una misión espacial que ha ido in situ. En particular, un instrumento que se llama Rosina. Y a mí me divierte mucho el resultado de este instrumento porque en el 2015 sacaron un artículo con los resultados de Rosina y una receta de la composición orgánica del cometa 67P. Y entonces, bueno, aquello era un poco divertido, pero no mucho, porque era una tabla donde había cosas como pues, amoníaco, no sé, algún tipo de alcohol o sustancias bastante sencillas que se pueden conseguir casi en una farmacia. Y a alguien se le ocurrió la fantástica idea de hacer perfume de 67P. Entonces hay una tienda de peculiaridades que me gusta mucho en Estados Unidos que se llama Peculiarium, es un museo y también tienda online, donde puedes comprar un pequeño frasco de perfume de 67P. Ellos hicieron una gran olla mezclando todos estos ingredientes que son fáciles de conseguir en las proporciones indicadas en este artículo de Rosina del año 2015 y entonces pues vendieron aquello en pequeños frascos. Yo sé que es una tontería y que puede ser mentira y que es solo un fetiche, pero necesitamos divertirnos. Y esto es divertido. Así que ya sabemos a qué huele un cometa. Sí, ya sabemos a qué huele un cometa. Puede haber otros olores, porque hay cosas inorgánicas que también huelen. Pero la mayor parte de las cosas que huelen son orgánicas. Eso es pues como un calcetín o un pez, claro. Pero huele poco la sal o la arena. Así que quizá huele a eso el cometa. Y los cometas, pues bueno, ahí hay un bosquejo no muy... algo representativo, pues tiene como dos componentes principales, que es como el núcleo, puedo llamarlo así, vale. Y la colita del cometa, ¿no? Bueno, tiene más. Se puede dividir en tres componentes y uno se subdivide. El núcleo es nada, la punta de un alfiler.
Son esos pocos 3 kilómetros, 5 kilómetros. Luego puede llegar, bueno, luego se forma una bola esférica de mucho gas y polvo. Eso es lo que se llama el coma o la coma. Ahí hay polvo y gas. Eso puede tener pues, miles de kilómetros. Y mucho más grande puede ser la cola. Lo que pasa es que la cola, esa estela que lo hace tan bonito, visto incluso desde tierra cuando pasan cerca a ojo descubierto, no es un solo elemento. La cola es doble. Hay dos colas. Hay una cola que está formada por gas y otra que está formada por polvo. La cola de gas, bueno, pues son estos gases que salen de la sublimación de los hielos cuando se calienta un poco el cometa porque se acerca al Sol, y todo este gas es arrastrado en la dirección radial, en la dirección del Sol, y en el sentido contrario, tiene exactamente esa dirección y ese sentido, y se produce porque una vez que es arrastrado, además la luz ultravioleta es capaz de romper esas moléculas y de excitarlas. Entonces tiene un fulgor característico que se observa desde aquí y así sabemos su composición. Y luego el polvo no es tan fácil de arrastrar por el viento solar. El polvo pueden ser partículas más grandes, tiene una dinámica compleja en la que intervienen la gravedad del cometa, el arrastre por el gas, la presión de radiación, la interacción con el viento solar. Todo eso, bueno, pues hace que siga una cierta dinámica intermedia entre esa formación de una cola radial que hace el gas y simplemente la inercia del cometa. Entonces es otra cola que se encuentra a medio camino entre esas dos cosas. Y esa está formada por polvo. Y bueno, tú eres experto en polvo. Bueno, trabajas mucho con polvo, ¿cierto? Bueno, entonces, más o menos. Entonces, ¿qué importancia tiene el conocer el tamaño, la forma, las características del polvo en los cometas? Dicho así en general y como para vender publicitariamente algo, eso nos dará información acerca del origen del sistema solar y cómo eran las cosas. Venga, sí, vale, pero eso es demasiado abstracto y a nadie le va a mejorar la vida. Ni siquiera la curiosidad se ve demasiado satisfecha cuando sabe eso. Sin embargo, ahora se están descubriendo, después de exoplanetas, pues se están observando los primeros discos, observaciones directas de discos protoplanetarios, es decir, sistemas solares jóvenes en formación, como lo fuera el nuestro hace tiempo, pero en otros lugares de nuestra galaxia, alrededor de otras estrellas. No observamos un Sol y unos planetas, normalmente observamos un disco de polvo. Se observa en longitudes de onda milimétricas, no se observa con la luz que ven nuestros ojos, y se observa utilizando radiotelescopios, no telescopios normales, es decir, antenas. En particular, pues por ejemplo el radiotelescopio ALMA, que son muchas antenas funcionando todas juntas a la vez. Ahora que sabemos, o que tenemos estas imágenes, podemos sacar información acerca de cómo está evolucionando ese sistema solar, cómo de rápido. Pero la verdad que sería muy útil tener el menor número de incógnitas posibles para poder despejar el mayor número de incógnitas posibles con las pocas pistas que nos dan esas imágenes. Si nosotros ya sabemos desde nuestro sistema solar que en el momento de formación de los cometas, en esas etapas tempranas, las partículas de polvo están formadas por silicato y carbono y tienen un tamaño de 1 milímetro y son irregulares y son porosas, bueno, pues cogemos todo eso como dato, no como pregunta, y lo metemos en aquellos discos jóvenes que observamos. Y así podremos extraer información acerca de otras cosas de las que no tenemos nada, no sabemos nada. Por eso es muy importante. Y ahora mismo es muy importante la transferencia de conocimiento desde los campos de la astrofísica en los que se utilizaba el light scattering, la dispersión de luz, que tradicionalmente son las atmósferas planetarias y los comas cometarios, hacia este nuevo campo en el que de pronto es necesario, como los discos protoplanetarios. ¿Y tiene alguna influencia la forma del polvo en sus estudios? Muchísimas, porque desde una partícula compacta y casi esférica hasta una partícula porosa y muy irregular, hay un camino muy importante en lo que se refiere a la emisión térmica. Es muy distinta. La superficie de una esfera es la mínima superficie que puedes generar con ese volumen, con esa masa. Y esto de emisión térmica es básica porque cuando nosotros observamos un disco, bueno, yo no observo un disco, pero cuando las personas que trabajan en radioastronomía estudiando discos observan un disco, lo que están observando no es luz de la estrella. La estrella no emite luz prácticamente en las longitudes de onda en las que trabaja un radiotelescopio como ALMA, sino que es la emisión térmica de los propios granos de polvo rebotando en todos los granos que forman el disco. Eso se llama self-scattering o autodispersión, por traducirlo
bien, pero nadie usa esa expresión, ¿no? Y cada uno es un pequeño sol que está emitiendo una emisión térmica. Sabemos que la emisión térmica, como la de nuestro cuerpo, es en infrarrojo. Ocurre en una longitud de onda acordes con nuestra temperatura. Más alta, cuanto mayor es la temperatura. Bueno, pues en la temperatura a la que están esos granos de polvo, aquello empieza a emitir. Y lo que vemos es el resultado de que sufre scattering por todas las motas de polvo que hay alrededor. Pues ahí es básico saber cuál es la geometría de las partículas, claro, porque la emisión sería radicalmente distinta si fueran compactas y cercanas a la esfera de si fueran muy porosas y con una superficie muy grande. ¿Se puede dar una idea con el polvo de aquí de la Tierra? O sea, podemos decir, si tomas un puño de tal lado, o sea, había escuchado antes de que digamos, este polvo que se encuentra en el medio interestelar, este medio que está entre las estrellas, te lo puedes dar una idea como el humo del cigarro, que es más o menos así de fino. ¿Es cierto esto? ¿O cualquier tipo de polvo digamos, tierra que tomemos de aquí, se puede encontrar en el espacio? Esa pregunta es muy, muy clave, es muy importante y nos la llevamos haciendo mucho tiempo. No lo sabemos, pero gracias a Rosetta tenemos algunas pistas más. Históricamente, la gente siempre tiende a pensar la solución más fácil. Y tiene sentido, porque si de todas formas no tienes ni idea, pues intenta trabajar lo mínimo. La solución fácil, hace mucho tiempo, en los 80, fue considerar que las partículas de los cometas eran partículas compactas y no muy lejos de la esfera. Pero es porque se podía calcular la matriz de scattering de una muestra de partículas esféricas muy fácilmente con la teoría de Mie. Esto es un método analítico y que está implementado en un código y cualquiera puede hacerlo. Luego, alguien vino con un método que se llama el teorema de superposición, acoplado sobre otro método llamado la matriz T, con el que se podían calcular las matrices de scattering. Matrices de scattering es un palabra, pero a lo que me refiero es a las propiedades de la luz dispersada por una muestra en función de las propiedades físicas de la muestra. Bueno, pues esta matriz de scattering lo que hace es conectar esas cosas, ¿no? Bueno, pues se podía calcular la matriz de scattering de agregados de pequeñas esferitas. Y dijeron, date, ya está. Las partículas de los cometas son agregados de pequeñas partículitas, y aquello es muy poroso y tal. Bueno, pues ni idea, la verdad. Entonces, eso era simplemente porque se podía calcular. Y ahora empezamos ya a hacer ciencia de verdad. Llega la misión Stardust. Y Stardust lo que hace es que va con un cazamariposas a un cometa, coge un poco de polvo y lo trae de vuelta a la Tierra. Ese cazamariposas, que estaba hecho de un material muy tenue, un sólido muy tenue que se llama aerogel, pues tenía dentro del polvo atrapado, y el polvo dejó unas marcas, unas estelas que podían seguirse con el microscopio hasta encontrar las partículas de polvo. Entonces cogerlas y ver cómo eran. El problema es que una vez en la Tierra se dieron cuenta de que quizás la misión había pasado, el cazamariposa había pasado demasiado rápido por el polvo del coma del cometa, y quizá había roto alguna de esas partículas, la había quemado, la había fundido, la había transformado. Con lo cual lo que estábamos viendo ahora quizá no se correspondía con aquello. Imagina que aquellas partículas eran partículas muy porosas, muy frágiles, que con este arrastre pues verdaderamente se rompieron. Así que no lo sabemos. ¿Esto significa que no sirvió de nada la misión? No, sirvió de mucho. Sirvió pues para saber sobre la composición, sirvió para tener aún la duda de si son compactas o son porosas. De otra forma, si fueran porosas, pues sabríamos que seguro son así desde el principio. Un resultado negativo también es un resultado, ¿no? Y hoy en día, la única información fiable que se tiene, más allá de eso, han sido las correspondencias que se han hecho entre experimentos de laboratorio y las observaciones, tanto de la misión Rosetta en 67P como de la polarización lineal observada desde Tierra en varios cometas. La polarización lineal no se ha observado con Rosetta, por eso tenemos que acudir a las observaciones de Tierra. Y resulta que para que funcionen simultáneamente las dos cosas, la función de fase o la intensidad o el flujo que se mide con Rosetta en 67P y la polarización lineal en función de la orientación desde la que miramos con respecto a la dirección del Sol, desde aquí de la Tierra, pues las partículas tienen que ser grandes, antes se pensaba que micrométricas, ahora estamos diciendo milimétricas, tienen que ser absorbentes, es decir, tienen que tener bastante carbono, tienen que ser porosas, no puede ser una partícula compacta de una pieza, tiene que tener muchos huecos, y tienen que ser además partículas que sean no esféricas y que estén alineadas de alguna manera, con su cara mayor, pues de alguna forma tiene que estar de frente a la luz solar.
Todo eso hace que encajen perfectamente observaciones con experimentos. Y eso es una investigación que se ha llevado a cabo en el Cosmic Dash Laboratory, en el Instituto de Física, donde nosotros trabajamos en Granada. Y es bastante revelador. Si son agregados o compactas, no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que son porosas. Perfecto. Es una muy mala idea pues imaginarse una partícula de polvo esférica. Muy mala idea. Las esferas son simplemente una aproximación fácil de calcular, pero arroja resultados muy equivocados. No mucho cuando uno observa la intensidad de luz dispersada por una sola partícula o por un conjunto de partículas esféricas que están muy separadas entre sí. Pero en cuanto tú tienes un disco de polvo o el coma de un cometa, donde hay dispersión múltiple, scattering múltiple, imagina que un fotón de luz va a chocar con varias de estas partículas de polvo antes de salir de la nube. Ahí tenemos que tener en cuenta no solo cómo dispersa en intensidad cada partícula, sino también cómo afecta a la polarización de la luz cada partícula. Y esos efectos se mezclan en el momento en el que existe este fenómeno no lineal del scattering múltiple. Y el resultado se ve muy transformado, muy afectado cuando observas la luz desde fuera, calculada con la geometría correcta o con una geometría en particular esférica, que es radicalmente distinta de las geometrías de partículas irregulares. Las partículas irregulares se parecen todas entre sí y las partículas esféricas no. Es como si todas las partículas irregulares fueran distintos tipos de queso curado y las partículas esféricas fueran queso fresco. Son queso, pero no vale. Pero al parecer, si nos imaginamos, por ejemplo, las gotas de agua, por ejemplo, eso sí, bueno, he escuchado que igual no es tan loco imaginarse como esféricas. ¿Es cierto? Sí, las gotas de agua que hay en nuestra atmósfera, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, incluso cuando acaba de llover, están en suspensión, son muy pequeñas, de nanómetros o hasta micras. Estas gotas de agua, bueno, de micra ya caerían, son casi esféricas, porque cuando tú tienes agua, el agua, las moléculas siempre se van a agrupar de manera que la superficie sea la mínima por tensión superficial. Es el estado de mínima energía. Entonces, un poquito deformada por la gravedad o por otros efectos de corrientes que hay en el aire, pero más o menos van a ser esferas, bastante próximo a la esfera. Y de hecho, utilizando el modelo de partículas esféricas, con partículas esféricas muy pequeñas, del índice de refracción del agua, uno puede calcular ese flujo en función de la dirección en la que nosotros miramos con respecto a la dirección de la luz. Y ahí puede ver el arco iris. El arco iris no es más que un pico de intensidad que aparece de repente en este cálculo para partículas esféricas cuando nosotros miramos la luz que ha sido dispersada por nuestra muestra de gotitas de agua casi hacia atrás. Es decir, cuando haya llovido, sitúate con el sol detrás. Ese sol se va a dispersar por la nube de partículas de agua que tienes tú delante. Y la dispersión casi hacia atrás, pero no del todo hacia atrás, no hacia tu cara, sino en todo el círculo a unos quizá 30 grados alrededor de la dirección entre las partículas y tú, va a haber una intensidad de luz muy importante. Lo que pasa es que esa intensidad de luz no ocurre en el mismo sitio para todas las longitudes de onda, para todos los colores. Ese pico está un poco desplazado para el azul con respecto al pico del rojo. Entonces se ven todos esos colores separados, formando no una franja estrecha, sino una banda ancha, que es el arco iris. Incluso así se puede deducir el arco iris secundario, el double rainbow. Este arco iris te aparece como otro arco iris, ¿verdad? ¿Te parecía? Sí, es mucho menos intenso y se ve en esta gráfica donde aparece un pico más bajito. Entre estos dos arcoíris hay una franja de mucha oscuridad, brilla muy poco la luz en esas direcciones, la luz dispersada por estas gotitas de agua, y además tiene los colores invertidos. Uno va de rojo al violeta y el otro va del violeta al rojo. Creo que entonces importa mucho, digamos, la morfología en este caso del polvo o las, digamos, en este caso, gotas de agua. Sí. Pero también tiene que ver la longitud de onda, ¿no? Que está interaccionando, ¿no? Creo que hasta eso explica un poquito hasta lo porque es el color del cielo de la Tierra, inclusive de Marte. O sea, Sí, mira, la longitud de onda, esto creo que es muy fácil de entender cuando uno piensa en las antenas de televisión. La longitud de onda, para que interaccione significativamente con un objeto, estos dos objetos tienen que ser de tamaños parecidos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tú puedes caminar por la calle y no ver una hormiga y pisarla sin querer. Entonces, cuando nosotros construimos una antena para captar las ondas de televisión, podemos hacerla llena de agujeros, como si fuera simplemente una reja metálica. No importan los agujeros,
Porque la longitud de onda de esta onda que vamos a recibir es tan grande como la envergadura de la antena. La longitud de onda no ve los agujeros, le da igual. Tienen que ser cosas parecidas. Y las cosas de tamaño parecido, partículas con longitud de onda más o menos parecida, interaccionan mucho. En el cielo, en la Tierra, el cielo es azul. Tú te sales de la atmósfera y el cielo es negro. A pleno día, con el sol delante de ti, el cielo es negro. El trozo del sol justo, el disco del sol brilla, pero todo lo demás es súper negro. Porque luego, cuando nosotros miramos al cielo en un punto donde no está el sol, lo vemos azul. Porque la luz, en la atmósfera de la Tierra, los principales elementos que dispersan la luz no son partículas de polvo grandes, de una micra, sino que son moléculas grandes, o gotitas de agua pequeñas, o no llega ni siquiera a partículas de polvo pequeñas. En general son partículas muy, muy pequeñas. Y estas partículas muy pequeñas interaccionan con longitudes de onda pequeñas. Las longitudes de onda pequeñas son las de color azul. En el cielo de Marte hay mucho polvo en suspensión en la atmósfera. Partículas de polvo de un tamaño pues, como de una micra. Son muy grandes. Entonces son las longitudes de onda del orden de una micra las que sufren más interacción y se dispersan en todas las direcciones. Por eso hay luz roja viniendo de todos sitios. Por eso también nosotros tenemos atardeceres rojos. La luz azul se dispersa en todas direcciones, el sol está casi en el horizonte, así que estamos perdiendo la mitad del azul, la que queda por debajo del horizonte, y solo tenemos la otra mitad, la que queda por arriba. Sin embargo, la luz roja que apenas interacciona con la atmósfera, nos viene toda, el 100% directa. Tenemos el 100% del rojo y el 50% del azul. En suma, eso es rojizo. Y hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a los niños, y es de qué color es el sol, y esto también lo explica. El sol es verde, el sol es blanco, como casi todas las estrellas, prácticamente blanco, porque es un cuerpo negro, todo está lleno de contradicciones, porque emite en todas las longitudes de onda, y casi en todas las longitudes de onda emite con igual intensidad, de manera que tiene un color más o menos blanco, pero todas las estrellas, en función de cuál es su temperatura, tienen un máximo de brillo en una longitud de onda determinada. Y la longitud de onda en la que brilla más el Sol, por la temperatura que tiene, esta mitad de su vida, no es una estrella ni muy joven, que sería azulada, ni muy vieja, que sería rojiza. Es una estrella justo a la mitad de su vida, ya es verdosa. Pero cuando el verde entra en el cielo y se dispersa el azul, cuando al verde le quitamos el azul, queda el amarillo. Y todos los niños pintan el sol amarillo en el cole. Y es por el scattering. Sí. En la explicación que has estado dando, has hablado de la polarización de la luz. Y bueno, pues la polarización, sabemos que la luz tiene, pues viaja como en todas las direcciones. Entonces, cuando pasa por un polarizador, según la dirección del polarizador, pues adopta esta dirección que se toma. Entonces, ¿esto tiene importancia también con la orientación del polvo que se está estudiando en los cometas? Sí, sí tiene importancia. Bueno, nos va a dar, también el flujo, nos va a dar bastante información acerca de si ese polvo está en orientación aleatoria o si ese polvo está orientado de cierta manera. Pero sí es muy importante considerar la polarización para sacar mucha información de cualquier muestra de polvo y en particular de si ese polvo está alineado de alguna forma. Por ejemplo, en los discos, pues hay varias hipótesis acerca de las posibles formas de alineamiento del polvo en el disco, si es que está alineado, que también es posible que no. Este polvo podría estar alineado con su cara más ancha de cara, digamos, enfrentada a la luz o enfrentada a la dirección radial hacia la estrella. O podría estar alineado de lado, en función de si los mecanismos son pues, la presión de radiación o el campo magnético o cualquier otra cosa. Bueno, pues se ven muy fuertemente reflejadas estas orientaciones en la polarización lineal y nos serviría mucho para distinguirlas. Bueno, pues ya está, porque no observamos polarización lineal y fuera, porque es mucho más difícil. Hace falta mucho más tiempo de observación para ver la polarización lineal. Como tú has dicho, cuando tú quieres estudiar la polarización de un haz de luz que viene hacia ti, colocas delante un polarizador. Estas ondas pueden vibrar en un plano, en el plano perpendicular y en cualquier plano intermedio. El polarizador es una trampa que solo deja pasar aquellas ondas que vibran en un determinado plano y todas las demás las pierdes. De manera que de todos los fotones que llegan a ese polarizador, solo te quedas con alguno, te quedas con la mitad. Es muy difícil, además, cuando la luz polarizada, la luz no está 100% polarizada, está solo un poco polarizada. Entonces tienes que observar muchísimo tiempo con un telescopio, hacer unas exposiciones larguísimas para conseguir tener una imagen que te diga, pues mira, con un error bastante pequeño, esta es la polarización en cada punto de este objeto. Es difícil.
del polvo en el sentido de que, por ejemplo, en una estrella, para conocer las propiedades de la estrella, pues se estudia la luz, ¿no? El espectro que tiene y así. Pero en el polvo, ¿cómo le hacen? Porque no podemos ir con una escobita y recogerlo y traernos. O sea, ¿cómo hacen todos estos estudios? ¿Tienen pruebas de laboratorio o algo así? Pues mira, como dices, se parece un poco a la espectroscopía que dices, ¿no? Cuando tú quieres analizar el gas, pues en una estrella, por ejemplo, tú lo que haces es que descompones la luz que viene de la estrella y luego lo comparas con una serie de catálogos de espectros de distintas sustancias, de huellas dactilares de las sustancias que tú has generado en el laboratorio. Y aquellas que coincidan, pues son los componentes. Con el polvo no tenemos espectros, lo que tenemos son propiedades de la luz, que son 3. El flujo, en función del ángulo desde el que miramos con respecto a la dirección de la luz. También la polarización lineal. También, ¿cuál es la orientación de esa polarización lineal? Puede estar linealmente polarizada mucho, casi un 100%, pero puede estar linealmente polarizada en esta dirección, en esta dirección o en esta dirección, o en la que sea. Y luego otra propiedad un poco más extraña que es la polarización circular. Entonces nosotros vamos al laboratorio, por ejemplo a este Cosmic Dash Laboratory en Granada, hacemos medidas de muchos tipos de muestras de polvo y las tenemos en un catálogo. Luego vamos al telescopio, observamos y sacamos una serie de propiedades. Y luego intentamos casar lo que hemos hecho en el laboratorio con esas propiedades y decimos, pues mira, puede que este polvo sea así. No es tan automático, no es tan biunívoco el problema como el de los espectros. Pero bueno, es la única forma de resolverlo, más allá de, como dices, ir allí y coger un poco de polvo con un cepillito, ¿no? Esto es bastante interesante. Ahora vamos con las últimas preguntas. Se acabó un poco la cámara, se nos acabó la batería, pero no quería preguntarle, antes de terminar con esto, el ejemplo que me da sobre la polarización circular, también da como pistas de dónde usamos extraterrestres también, ¿no? ¿Podría mencionarnos acerca de esta propiedad es poco conocida, ¿no? Es poco intuitiva. La polarización lineal más o menos la conocemos, porque lo que viene a decir la lineal es que esta vibración que se produce en el aire del vector campo eléctrico, que puede ser una cosa bastante abstracta, pero nos podemos imaginar una flechita que va hacia un lado y otro, girando en un plano o en otro o en todos los planos. Bueno, la polarización lineal lo que te dice es que vamos vibrando en un plano determinado y cuando se refleja la luz en el agua o en un espejo sale muy polarizada linealmente. Eso quiere decir que casi toda la luz está vibrando en la dirección horizontal y casi nada en la vertical. Por eso tenemos gafas de sol. Las gafas de sol evitan el reflejo en la superficie de la carretera, por ejemplo. Luego, la polarización lineal se utilizó para los cines 3D. Dijeron, mira, en vez de tener una lente de tu gafas que solo deja pasar la luz roja y otra que solo deja pasar la luz azul, vamos a tener todos los colores en las dos lentes. Lo que hacemos es que en una hay una polarización lineal vertical y en la otra horizontal. Tenemos dos imágenes, una en cada ojo. Vale, bien, pero hay un problema grave con eso y es que en el momento en que alguien va al cine y tuerce así un poco la cabeza para ponerla en el hombro de su acompañante, pues ya acaban de cruzarse los polarizadores con respecto a la posición original en la que estaban pensados y entonces la imagen se ha cambiado de ojo y la sensación de tridimensionalidad se ha perdido. Entonces se pueden hacer con polarización circular. Lo único que dice la polarización circular es que si tú ves la punta de esa flechita que se va moviendo, ese vector campo eléctrico que viene hacia ti, bueno, pues se puede ir moviendo como la manilla de un reloj o se puede ir moviendo en el sentido contrario. Sería polarización circular derecha o izquierda. Así que ahora sí, podemos coger luz circularmente polarizada en un ojo y en el sentido contrario en el otro, e incluso si giramos la cabeza tendremos la misma imagen y no se alterará la sensación de 3 dimensiones. Bueno, ya para terminar y agradeciéndole mucho que haya venido aquí. A vosotros, a mí me encanta contar basuras de estas. Lo sé. Queremos aprovechar porque sé que también tiene algunas canciones sobre ciencia y nos encantaría que se pudiera tocar. De hecho, pues aunque no sepa que tenemos una guitarra porque sabíamos. ¡Qué casualidad! Hacerte claro. Una canción. Gracias. Pues bueno, creo que es fundamental contar, pero también cantar la ciencia, porque cantarlo es contarlo 2 veces, y porque se saben las cosas intelectualmente un poco, pero se saben del todo cuando se conocen emocionalmente.
Y la chispa emocional más eficaz que existe para resolver cualquier conflicto cognitivo es el humor. Así que si podemos mezclar música, humor y ciencia, pues seguramente se nos quedará en la cabeza algo que quizás sea inútil, pero da respuesta a algunas de nuestras preguntas más profundas y entonces nos da un poco de satisfacción humana, ¿no? Que es para lo que vivimos, no somos lechugas. ¿Tiene nombres especiales de las canciones? No, pero podemos ponérselos cada vez. Por ejemplo, esta que voy a hacer ahora, como he dicho lechuga, y las lechugas tienen mucha agua y hemos hablado del agua en la Tierra procedente de los cometas, pues se puede llamar Eres extraterrestre, porque aparte de las lechugas, nosotros que no lo somos, pues también tenemos mucha agua, ¿no? Cuando bebas agua, cuando bebas agua, cuando bebas agua, si algún día tú bebes agua, piensa que el 10% del hielo de los gin tonics es extraterrestre. Piensa que el 10% del agua del gazpacho de bote es extraterrestre. Piensa que el 10% del agua de los floreros es extraterrestre. Piensa que el 10% del pis que measte anoche en el bar. Si eres lo que bebes y haces lo que debes, paga lo que bebes, no bebe quien debe y eres extraterrestre. Eres extraterrestre, eres extraterrestre. Pues muchísimas gracias. Nada, vosotros me habéis traído a cantar, que me gusta mucho. Las que quiera, ¿eh? Gracias, muchísimas Gracias. Encantado de estar en Recovecos de la Ciencia, mil gracias. Muchas gracias por acompañarnos y pues ya esperen también nuestros siguientes episodios. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Recovecos de la Ciencia. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.